claro, es que pensaba que precisamente es lo que se rebasa con los eventos traumáticos y yo me acordaba de algo que me parece que también dice Abel Feinstein, que no todo lo que sucede es traumático para las mismas personas, Sí. porque también o sea, que algo sea traumático va a depender sí de de la situación, de la Ujú. intensidad, de lo sorpresivo, de lo violento que pueda llegar a ser, de lo arrasador, pero también de cómo está el aparato psíquico en ese momento. ¿No? De ahí que hay circunstancias que para cada quien son traumáticas de manera diferente. ¿No? Pero yo pensaba en estas circunstancias como la violencia, que sí es una violencia franca, ¿no? O sea, como de una sensación de inseguridad. O sea, que eso es lo que genera en el otro, ¿no? Una sensación de inseguridad, de desprotección, de que las palabras no alcanzan precisamente, de desesperanza, como de pérdida de referentes, de Ujú. protección, de límites, de contención, ¿no? O sea, sea al nivel que sea. Yo pensaba una guerra, pues es un extremo en el que el Estado no está funcionando, se está defendiendo, ¿no? O sea, Sí. es un estado de alerta en lo real, ¿no? Ujú. Cuando son circunstancias, por ejemplo, de la delincuencia, que también generan una sensación de desprotección con una salvedad de que hay una autoridad que todavía puede detener esa violencia. Y yo pensaba, cuando la mezclamos con la impunidad, pues también ese límite simbólico se va desborrando, ¿no? De no saber si puedo confiar. O sea, yo pensaba en los splittings de objeto bueno y objeto malo que son necesarios también internamente, cómo se van borrando cuando entra la violencia y que es parte del trabajo que se va ejerciendo para volver a acomodar esos espacios internos y que pueda volver a ponerse en marcha la capacidad de la subjetividad, pues, de hacer subjetivo un evento, de ver cómo lo viví yo, de ver qué pienso yo, qué siento, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y esta otra salida que me parece muy interesante que tú planteas, que es el arte. O sea, hay circunstancias que pues ahora sí que no podemos hacer nosotros muchas cosas, ¿no? O sea, tenemos un límite más marcado que con otras. Mm, pero en la creatividad, pues es una salida a poder ir ligando la pulsión, que no se quede desligada y que todo sea angustia y desintegración, que es de lo que tú vas hablando un poquito, ¿no? O sea, de cómo el arte da la capacidad de cierta unidad, o sea, de poner, colocar en algún espacio de las bellas artes, como tú vas diciendo, o del juego, todos los elementos que están en juego internamente y externamente para darle una integración, aunque sea momentánea, y tener un respiro psíquico, yo pensaba. Sí, pensaba en esto que comentas, ¿no? Como hay una fragmentación del aparato psíquico, ¿no? Ante Que la era esto violencia. que mencionaba también, como la necesidad de algo que unifique, algo que devuelva esta imagen unificada que hablaba, que mencionaba yo sobre el estadio del espejo. Por un lado, sí creo que tiene que ver con el papel que hace todo el papel del análisis, vaya, pero también de echar mano de la creatividad y de la pulsión de vida, pero fíjate que pensaba tres cosas, ¿no? Por un lado, la cuestión de violencia, los feminicidios, toda esta parte que nosotros vivimos acá. A mí me tocó, por ejemplo, esta cuestión en la universidad. En algún momento fue una cosa como bien impactante que no fue una alumna mía, pero sí hubo un feminicidio de una alumna de la universidad donde yo daba clase. Y recuerdo que además fue, me parece que un 8 de marzo, o sea, 8 o 9 de marzo, una cosa así. Y al día siguiente yo llegué a clase y lo que tocaba era hacer contención con el grupo, pero recuerdo desde que entré, todo el ambiente de la universidad era tremendo, ¿no? Claro. Y no sé ustedes, pero a mí cuando se acerca el 8M, siempre abre cosas, ¿no? Siempre en los pacientes también ya, pero especialmente
empiezan a abrir cuestiones o se empiezan a recordar, evocar a sueños de este tipo de acosos, de este tipo de violencias, de los miedos, de las desapariciones, etcétera. Eso es algo que nos permea a nosotros porque nosotros vivimos en México. No podemos decir, sí, allá, en Timbuktu, allá hay feminicidio. No, a nosotros nos pasa aquí. Y entonces, cuando fue en la universidad, una estudiante de la universidad, yo dije, esto está más cerca, ¿no? Cuando pasa en la pandemia también, a mí me tocó que falleciera por COVID mi supervisor. Entonces, igual para mí fue como bien impactante. Recuerdo que de lo primero que cuando un domingo me llaman y me dicen que falleció mi supervisor, recuerdo que yo no dejaba de repetirme, ¿a nosotros también nos puede pasar? ¿Cómo? ¿A nosotros también? En eso, o sea, mi aparato no lo podía como tolerar. Yo decía, ¿cómo? O sea, ha sido afuera. Claro, los pacientes lo traían, pero entonces un paciente trae también una pérdida y a mí, cuando hablamos de los mundos superpuestos, por ejemplo, ¿no? Con Janine Puyet, Sí. o en algún momento yo hablaba como del cómo se alinean los mundos, también me parece que a nosotros también nos ayudan a los pacientes a poner cosas en palabras o a tratar de simbolizar esto que decías. Me voy recorriendo pues al tema de la violencia. En esto que mencionabas, Sandra, sobre el estado del aparato psíquico, el momento de vida, no sé, el evento que externamente está ocurriendo, a mí me impacta mucho porque me parece que cuando el evento violento es o sea, de tal magnitud de una guerra, estés como estés, arrasa, Exacto. ¿no? Estés como estés. Cuando yo escuchaba, ¿no? Además, la diferencia era como 4 de la mañana y estaba yo conectada, ¿no? En el Ipso Dei de Ucrania. Me acuerdo que me tocó escuchar mucho algunos candidatos que decían, que narraban cómo llegaban a la institución analistas que habían sido referencia, o sea, como, sí, como muy importantes para el resto, contando cosas como, o supervisores, asesinaron a mi hija, ¿no? Asesinaron a tal analista, asesinaron a tal, o se lo llevaron, se escondieron en su casa y estaban tocando los militares, etc. Cosas que, por eso un poco lo digo, ¿no? Como, a veces como estés. Sí, claro, ¿No? porque es una caída de todos los referentes, ¿no? O sea, Sí, institucionales, sociales, económicos, de las sí. actividades del día a día, de la sensación de seguridad y resguardo que dan las instituciones también y las personas a las que a veces hacemos instituciones simbólicamente. Sí. Entonces, claro que en ese sentido es algo bien fuerte. Yo pensaba que aunque no es lo mismo y se guardan las diferencias como tú dices, para un niño, su familia, sus padres, los adultos, son estas instituciones que les dan resguardo. Sí. Y que cuando hay situaciones de este tipo, es imposible que no haya un efecto, ¿no? O sea, yo pensaba, hasta no irse muy lejos, a veces un choque en el que el padre, la madre, aunque sea un accidente, no pudo hacer algo para evitarlo, es algo difícil para los niños de asimilar, Sí. ¿no? Que la persona que los protege también se puede ver en algún momento vista sin recursos o sin una posibilidad de hacer algo diferente, ¿no? Un padre con la cabeza pues más puesta puede decirle, bueno, pasó esto, fue un accidente, pero estás bien, yo estoy bien, o vamos a curarte las heridas, ya me curé yo las heridas, estar asustados un rato, restablecerle la sensación de seguridad, ¿no? Pero cuando eso no es así, pensando en circunstancias externas, pues las que sean. Yo ahorita estaba pensando en lo que está pasando ahorita en Culiacán, precisamente, que está terrible. Pues es muy difícil sostener una sensación de seguridad y es un trabajo doble para los adultos habilitar un espacio de seguridad y se me hace bien de mucho valor pensar que el arte y el juego es un recurso para los niños, pero también para los adultos que están acompañando a estos niños. De hacer una burbuja, por así decirlo, donde es posible dar sentido a las cosas
incluso a las que son difíciles de dar sentido, como por qué pasan los accidentes, el porqué de la muerte, el porqué del odio, de la violencia. Y también donde puede entrar algo, yo pensaba para no irnos al lado de la balanza de la desesperanza, de la posibilidad de cambio, de la posibilidad de cuidado, de cariño, de solidaridad, de sostén, de preguntarle al otro cómo está, de hacer como una labor donde puede entrar el cariño como una fuerza transformadora.